10 minutos pasan de las 11 de la mañana y es un placer recibir a la escritora, historiadora y profesora Ana Ribeiro y al periodista y escritor Pablo Cohen. Pero antes de empezar a conversar sobre este libro, vamos a la presentación, por favor. Con gusto. Ana Ribeiro tenía unos 3 años cuando su padre la subió a sus hombros para que viera a Luis Alberto de Herrera, a quien había seguido toda su vida, saludando a sus seguidores por última vez desde la ventana de su casa. Gerardo Caetano había cumplido 4 años cuando acompañó a su padre a votar en las elecciones del 62. Y este, tomándolo de la mano y mostrándole la fila frente a la urna, le dijo que eso era precisamente el Uruguay. Los dos crecieron en hogares politizados, firmes en sus convicciones y en que la lectura y el estudio eran lo habitual. Gerardo solía cruzar las palabras que aprendía en el diccionario Larousse ilustrado para armar frases, mientras Ana se proponía aprender una palabra cada día y utilizarla durante la jornada. Ella estudiaba Ciencias Históricas en la Facultad de Humanidades, mientras Gerardo integraba el plantel de defensor campeón uruguayo del 76 y jugaba el Mundial Sub-20 de Túnez al año siguiente y estaba por egresar como profesor de Historia en el IPA, casi a la vez que publicaba su primer trabajo académico. Pasó el tiempo y ambos se convirtieron en referentes de la historiografía uruguaya, acumulando además títulos en el exterior y sumando un libro tras otro en colecciones fundamentales para cualquier estudioso de la historia nacional y los procesos políticos. Cuando Ana y Gerardo se conocieron hace ya bastantes décadas, lo primero que hicieron fue enemistarse, pero el enojo no les duró demasiado y mutó en mutua admiración y una hermandad intelectual manifiesta que aún se mantiene. A instancias del escritor y periodista Pablo Cohen, se reunieron a charlar como amigos y colegas, dando lugar al libro Diálogos en Espejo, en el que a lo largo de casi 300 páginas hablan acerca de sus libros, sus referentes, la historia y la actualidad con la naturalidad más absoluta. En Diálogos en Espejo, Ana Ribeiro y Gerardo Caetano, políticamente antagónicos pero pares y colegas, nos demuestran que las grietas se cierran solo con inteligencia. Es muy difícil para mí hacer esta nota, primero que nada porque me encanta la historia y porque no sé nada. Es el mejor estado. Sí, ¿no? Que todo está por aprender. Y eso es buenísimo y les doy la bienvenida, Pablo. Ana, muchas gracias por esta visita. Gracias a ustedes y gracias a Bimbo por esa obra de arte, porque además nos demuestra que leyó con atención el libro, Bimbo lo cual es maravilloso. Un gran lector y además se devora los libros. Qué bueno. Me preguntaba sobre el desafío de escribir este libro, el desafío de analizar la historia cuando nosotros somos de una generación donde la historia la escriben los ganadores, muchas veces, y a veces, y hoy contamos con verdadera información porque las fuentes por lo menos son accesibles. Y al haber fuentes accesibles uno tiene la posibilidad de cotejar y de llegar a personas de pronto más objetivas. Es un entramado, debe ser un entramado muy complicado de resolver, sobre todo en una conversación en espejo. El autor. Bueno, es una pregunta interesante, Cairo. Yo te diría, es complicado de resolver y al mismo tiempo es fácil. ¿Por qué es complicado? Porque personas con la erudición de Ana y de Gerardo no te van a contestar de una manera maniquea o simplista nada. ¿Por qué es fácil? Porque son profesores natos. Entonces, las explicaciones que dan son accesibles para cualquiera. De manera que cuando tú te pones a escribir tenés todo sobre la mesa y bajarlo a la página, si bien te da trabajo, es fácil gracias a ellos, ¿no? Los libros de entrevistas, los méritos de los libros de entrevistas están naturalmente en los entrevistados. Y ellos fueron entrevistados fabulosos y a mí me encantó que disintieran y que polemizaran fuertemente, por un lado, y por otro lado, que siempre estuviera delante de esa polémica la adhesión a ciertos principios morales de los dos y una amistad fraterna que en estos tiempos
puesta sobre la mesa, creo que adquiere un valor muy especial. El término grieta lamentablemente se ha vuelto más común en nuestro lenguaje coloquial de lo que nosotros quisiéramos, y una de las cosas que destacan de este libro es que la grieta, yo no sé si la grieta desaparece, pero por lo menos cicatriza de alguna manera en estas conversaciones. ¿Es así? ¿No es así? ¿Hay posturas tomadas? Cuando hablas de polémica, quiere decir que hay posturas tomadas, pero por lo menos hay un intercambio. ¿Qué es lo que tendría que ser la democracia en realidad, ¿no? El ser fiel a las ideas de uno, pero siempre dispuesto a escuchar al que uno tiene adelante. Sí, yo no sé siquiera, no estoy del todo segura que la grieta exista. Me debato conmigo misma y quisiera que no. Entonces de a ratos pienso capaz que es desiderativo y existe y no la estoy viendo porque no quiero verla. A veces prefiero hablar de un gran estado de crispación, que eso sí se puede percibir como una tendencia de mucha gente a sintetizar rápido y fácil la posición de otro y a partir de ahí descalificar. Está en tal lugar, por lo tanto, todo lo que sigue es malo. Eso es muy horrible. Una incidencia muy grande del uso de las redes, no las redes que no son en sí mismas ni buenas ni malas, como toda técnica y toda adquisición técnica que el hombre hace, sino un uso de las redes en donde la descalificación, el odio, la burla, el anonimato que ampara todo y que prohija todo, hace que las posiciones encontradas, que las mentiras, que las difamaciones, que la descalificación sin responsabilidad frente al otro cundan más que antes, pero eso sí es un nivel de crispación que aumentará en año electoral, pero no creo que haya... Quisiera creer que no hay grieta, que no podemos hablar de grieta, porque, perdón, Cairo, que me estoy extendiendo, porque creo que todavía tenemos mecanismos democráticos saludables y la capacidad de conversación es uno de ellos. Pero ¿y hasta dónde la responsabilidad no cabe sobre los líderes en este estado? Me voy a tomar tu término, ¿verdad? Sí. Este estado de crispación, ¿hasta dónde no es responsabilidad de los mismos líderes también? Porque a veces a mí me pasa lo mismo cuando veo las columnas pintadas de Peñarol Nacional, ¿no? Las columnas de la calle. Horrible. Eso es vandalismo. Eso es vandalismo. Pero los clubes no se hacen cargo, porque son los hinchas los que salen y pintan. Pero hasta que vos no hagas responsable a quien de alguna manera es entre comillas, el dueño de los colores, las cosas van a seguir pasando y a vos te van a pintar la puerta de tu casa con una leyenda en la que le desean la muerte al cuadro rival y acá nadie se hace cargo. Y ese estado de crispación, volviendo a este tema, ¿quién se hace cargo? Bueno, nos tendríamos que hacer cargo todos, ¿no? El más anónimo de los ciudadanos y el más encumbrado de los representantes de la ciudadanía. Me parece que todos. Creo que el cuerpo político da señales, al igual que la sociedad, diversas. Porque hay quienes ayudan a la crispación, o para decirlo en lenguaje figurado, tiran nafta arriba de la hoguera. Sí. Y están los otros, están los que manejan con mucho cuidado todos los argumentos y están los que, aún habiendo sido presidentes, para nombrar cargos connotados, en gobiernos de signo bien contrario, se sientan como estamos sentados Pablo y yo, a dar una señal, a dar una idea, a dar un consejo, a venir con su experiencia y con su investidura, a dar una señal de paz, de concordia, de diálogo, una señal país que tiene un valor inmenso para adentro y sobre todo para afuera. Entonces creo que del cuerpo político y de las élites dirigentes vienen, como de la sociedad en su conjunto, señales contradictorias y encontradas. Pablo, quizá la pregunta es un poco tonta, pero uno se pregunta qué simboliza el espejo en todo esto, porque cuando nosotros nos vemos al espejo, sentimos que nos estamos viendo a nosotros mismos. Sí. Cuando nosotros nos vemos en una foto, que por lo general nos toma del derecho, resulta que no es igual a la imagen del espejo. No, el tema es que la pregunta no es tonta, Cairo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que el título lo puso una gran tituladora, la señora que está a mi izquierda, que es la doctora Ana Ribeiro. Y lo segundo es que, es verdad, te deforma, te ves mejor, si te acercás de cerca, todos somos raros, como la canción de Caetano Veloso, pero también te invita, porque si el espejo es grande,
vos podés vernos desde afuera. Te interpela. Interpela al que ve, pero también lo invita. Y esa es un poco la idea. Estábamos nosotros en una mesa grande, rectangular, con mucho té en el medio. ¿Armaste una escenografía? ¿Armaste un ambiente? No, ninguna escenografía, son adictos. Casa. Claro, eso es. Y Alfonsito pasaba con los camioncitos jugando. No, porque a veces viste que uno tiene que armar un poco la... No, está bien, era natural. Solo natural. le reclamábamos té. Sí, Bien. exactamente. Con eso ya era suficiente. ¿Y qué pasa? Era tal la calidez del diálogo. Porque los temas, digo, podíamos hablar de Brodel, de historiografía, de literatura, podíamos hablar del caso Penedès o de la eutanasia, de cosas muy recientes, de Milei, de los regímenes venezolanos y nicaragüenses. Pero la calidez era tan grande, la complicidad entre ellos, no aún en la diferencia, sino sobre todo en la diferencia, que yo dije, el lector, si hago bien mi trabajo, que es reflejar este diálogo tan rico entre ellos, tiene que sentir como si estuviera en la mesa. Y no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Tiene que colgarse con el diálogo, tiene que entretenerse. Y esa es la idea, y tiene que ver con este espejo. Es un espejo amplio en el que todos nos vemos a veces raros, nos vemos bien, pero van apareciendo en ese espejo figuras históricas. ¿Y cómo las vemos? ¿Y a qué distancia las ponemos en relación al espejo? ¿Y cómo esa distancia influye en la manera en que las vemos? Bueno, todas esas preguntas están planteadas y contestadas de la mejor manera posible, ¿no? Qué trabajo difícil, delicado e interesante el tuyo, Pablo, porque obviamente un escritor tiene que tener la tendencia a escribir, ¿no? Y a veces yo te veo, y esto te lo digo con todo respeto, como una especie de cronista de National Geographic, es decir, vas al hábitat, ¿no? Tomás, no intervenís de alguna manera, o intervenís, pero cuando el león se está comiendo la gacela, el camarógrafo se tiene que quedar quieto ahí y mostrar lo que está pasando de alguna manera, pero ¿no? Es que yo soy periodista y soy escritor. Y soy sobre todo entrevistador, o como dice un amigo, escritor de entrevistas. Entonces, Eso es lindo. ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces tenés que poner la cámara, estar en el momento adecuado y tener paciencia. Poner el grabador, lanzar un tema y escuchar. Tirar el guión a la basura y hacer repreguntas que no esperabas hacer. Entonces, eso tiene que ver con el oficio, pero ¿cómo no vas a tener vos la predisposición de poner la cámara y ver al león y la gacela sin intervenir si tenés a Rivero y Caetano hablando? A veces tenés que hacerles preguntas fuertes, pero a veces tenés que dejar que ellos mismos se hagan las preguntas. Como decía Borges, ¿qué quiere que le conteste si usted me preguntó y me contestó? Bueno, en una conferencia de prensa en Estados Unidos. Es eso, ¿no? Es eso. Ustedes tienen la oportunidad, al revisar la historia, al revisar la actualidad también por los temas que tú estabas destacando, Pablo, ver al Uruguay. A mí no me gusta despegar al Uruguay del mundo, ni despegar al Uruguay de América Latina, ni nada por el estilo, y creyéndonos lo que no somos, pero a veces uno cree que políticamente y socialmente el Uruguay es como esas grandes bandas de músicos que hicieron grandes obras, pero que están todos peleados entre ellos, ¿no? Claro, o sea, es rarísimo, ¿no? De esas grandes bandas de rock donde los músicos entre ellos no se hablan, pero a la hora de hacer en una el escenario obra, funciona. la rompen, ganan todos los Grammy y está todo bárbaro. Y una vez se pregunta, ¿es esa la dinámica de funcionamiento de nuestro país o podemos aspirar a otra cosa? No creo que estén tan peleados, ¿sabes? A veces el show del mundo político hace hincapié en las diferencias porque es lo que permite marcar un nicho de electorado de otro. Pero cuando entras al mundo político, que es lo que a mí me pasó, entras y ves, de permiso, ahora conozco esto por dentro, ves que hay muchos más vasos comunicantes y mucha más cordialidad, porque tienen problemas en común y están haciendo la experiencia en común que los desafía. Pueden llegar con un libreto, pero una vez que llegan, ahí está la realidad y hay que resolverlo. Y entonces, además es inevitable en cualquier orden de la vida que vos descubras el ser humano dentro y fuera y en el costado y adelante de la función. El ser humano siempre está.
detrás del cargo, del nombre, de la... Entonces, las personas se entienden o no se entienden, eso facilita las cosas. Así que creo que hay mucho vaso comunicante que la población no ve. Mi mamá miraba televisión y cuando las cámaras tomaban, por ejemplo, una toma de Cámara de Diputados, ella decía, con enojo, ¿ves que son unos delincuentes? Míralos cómo conversan. O sea, mi madre entendía que era tan fuerte el mensaje político que mandaban desde el punto de vista político partidario, que cuando se hablaban entre ellos era, ¿te das cuenta? Es toda una parodia. Y yo le explicaba, no, mami, no es una parodia, está bien, menos mal que hablan, porque si no, ¿cómo se harían las leyes? ¿Cómo se llegaría a posturas país? Pero a ella le indignaba. Es un poco eso. Es un poco la impronta nuestra, ¿no? Es un poco la impronta nuestra. Indigna todo. Pablo, estaba mirando el libro que está aquí, como diría María Inés en nuestra mesa de trabajo, Diálogos en Espejo. Un libro que uno, si le hablan del libro, podría esperar un libro mucho más grueso. O sea, que quiere decir que está todo como para leer. Te digo que si te atrapa en una tarde, capaz que en un día te lo lees, o es un libro de estudio también. No, bueno, eso lo tienen que definir los lectores. Tiene casi 300 páginas y reúne 7 diálogos que se dieron a lo largo de casi 2 años. Quiere decir que es un libro denso con mucho contenido. Y es un libro que, te diría, interesa en 2 niveles. Primero, a la gente con cierta cultura que tiene un interés natural por estos temas de los que hemos hablado. Pero después a cualquier ciudadano interesado por la vida pública, por el Uruguay, por nuestras tradiciones y por la actualidad del Uruguay y del mundo. Y por eso está deliberadamente, Cairo, el libro separado en 2 partes. Pero como uno no puede juzgar el libro, sino que lo juzgan los lectores, a mí me ayudó mucho Nelson Castro, que escribió el prólogo, un prólogo fantástico. Primero porque al no haber escrito él el libro tiene más imparcialidad, pero segundo porque al estar desde la Argentina, viéndolo cuando escribe el prólogo, magnifica mejor algunas cosas que nosotros damos por sentadas y nos dice, che, miren que estos defectos que ustedes no ven están ahí. Entonces, en ese sentido, Nelson fue fantástico, pero yo te diría, es un libro denso, es un libro profundo, pero siempre aspiro a que mis libros sean entretenidos, no lo veo como una oposición natural. Muy bien. Como eran conversaciones, siempre una conversación por eso te digo, cuando yo estaba leyendo el back de este libro, nos proponen ser espectadores también de esta conversación, ¿no? Y digo, sin más allá del trabajo de 2 años. Y partícipes. A veces uno siente que este tipo de libros los puede llegar a leer mucho más rápido de lo que uno piensa, sin jugar una carrera. Estoy hablando de leerlo y disfrutarlo también, como pasa con muchas... Bueno, es como decía Churchill, ¿no? Lo más difícil es escribir una carta corta, pero no es corto igual. Por eso. Un placer tenerlos acá. Muchas gracias por esta visita. Gracias a ti por la nota y de nuevo agradezco a Bimbo por la preciosa introducción. Divina introducción, un placer estar siempre acá y déjame tomarme 30 segundos, Cairo, para agradecer la editorial Planeta y para invitar a todo el mundo este jueves 7 a las 7 de la tarde en el Museo Nacional de Artes Visuales. Vamos a presentar con Ana, con Gerardo, con Daniel Castro y con Nelson Castro de la Argentina. Están todos invitados, este libro por el que tenemos tanto cariño. Muchas gracias por esta visita. Te esperamos a ti también. Un placer. Seguimos adelante con La Mañana en Casa, por favor.